áreas de la vida de Rilke, y es a partir de estudios autodidactas a lo largo de muchos años. Y creo que es bien interesante ver esta perspectiva, porque yo no soy conocedora de Rilke. No, lo que sé es muy poco y es a partir de las clases que hemos tenido. Entonces, me fascinó ver ciertos aspectos tan contrastantes que ojalá y pueda meterme más en su obra. Yo quiero empezar, para los que no tienen una idea clara de lo que es la astrología y cómo se maneja la astrología. Ay, déjenme, espérenme. Déjenme. Primero me tengo que ir a compartir pantalla, ¿verdad? Sí, en la barra de abajo viene uno que dice Share Screen, y ahí le oprimes y te van a aparecer las cosas que tienes abiertas. Y ahí le eliges, seleccionas el que quieres y luego le pones en un botoncito azul compartir y nos va a compartir. A ver, voy a empezar entonces abriendo mi presentación. Sí, ya me dijo. A ver, yo te digo, ¿sale? Sí, si necesito ayuda. Aquí estoy. Ok, ¿ya se ve? No se ve. ¿No? A ver, aquí mi asistente cibernética me va a ayudar. La que habló bajito como si no la oyéramos y sí la oí. Es Vale. Vale. Ahí está. ¿Ahora sí? Ya. Bueno, yo les voy a hablar un poquito desde mi saber y entender respecto de la carta de Rilke. Nace en Praga en el año de 1875. ¿Sí? Y quiero empezar por decirles o platicarles qué es la astrología. Hay varias acepciones. Hay quienes dicen que es la ciencia que estudia la sincronicidad entre los cuerpos celestes y los seres vivos. Hay otros que dicen que es la iniciación a una forma de vida que a menudo se experimenta como un camino que lleva de regreso a casa. Otros dicen que junto con la cábala, bueno, no otros, esto lo dice Jung, que junto con la cábala, la alquimia y la magia, la astrología es uno de los 4 pilares del esoterismo occidental. Que si lo vemos como ciencias ocultas, pues yo creo que ya ni tan ocultas. Ya deberíamos en Occidente de asumir que son ya ciencias como tales y darles una estructura y abrirlas en cuanto a su estudio y a su conocimiento. Otros dicen, lo dice Cryon, dice que la astrología es la ciencia más antigua del planeta y se puede probar que es exacta. Es una influencia significativa en el ser humano a partir de su programación astrológica. Y tiene un breve párrafo en donde habla de manera contundente cómo es la influencia de la astrología en el ADN humano. Dice que el ADN humano es sensible al magnetismo, ya que él mismo es un motor magnético. Al nacer, cuando el niño se separa de la madre, se envía una señal al cerebro del infante que dice: tu sistema está activo ahora y liberado a sí mismo, separado de tu madre. Durante ese primer aliento de independencia y de vida única, el ADN del niño recibe el patrón del magnetismo de la rejilla de la Tierra y toma lo que ustedes han denominado los atributos astrológicos. Distintos lugares de la Tierra llevarán el patrón básico, más o menos lo que el campo magnético de la Tierra haya contribuido debido a la ubicación geográfica. Esto explica por qué la astrología de clase mundial debe tener en consideración el lugar de nacimiento. Hay varias corrientes astrológicas. Una es, obviamente, la astrología tradicional, que es la astrología pues, que viene de los conocimientos tradicionales universales reunidos desde las antiguas civilizaciones de Caldea y Babilonia hasta finales del siglo XIX. En sí, la astrología nos viene de Oriente.
todo el mundo sabemos. Y en el mismo Oriente hay varias ramas. Hay una, por ejemplo, que es la astrología védica, que tiene un número impresionante de estrellas, de constelaciones. Es una astrología sumamente amplia. Y obviamente abarca aspectos de vidas, no solo de la presente, sino de las vidas pasadas, incluso hasta de vidas futuras. Ya lo que nosotros conocemos en Occidente ya es la astrología moderna, cuyo padre es Alan Leo, es William Frederick y otro apellido, pero él se denominó Alan, creo que es su segundo apellido, y Leo por su signo zodiacal solar. Él era británico y fundó la Logia Astrológica de la Sociedad Teológica en 1915. Aportando conocimientos a la astrología tradicional, como por ejemplo la existencia a partir del descubrimiento a finales del siglo XVIII de planetas interpersonales como son Urano, Neptuno y Plutón, que para los astrólogos clásicos vienen siendo los planetas que no deberían de ser integrados a la astrología, y para los occidentales muchos les llaman los planetas malditos, porque dicen que su carga energética es tan fuerte, que impacta de una manera maligna al ser humano. En mi punto particular, sí son planetas con un magnetismo sumamente fuerte en ciertas frecuencias, pero que le permiten al ser humano ver aspectos de sombra, oscuros, sórdidos, que muchas veces no alcanzamos a contactar, que nomás sentimos, sufrimos y padecemos, y estos planetas nos dan la oportunidad de contactarlos y de asumirlos, afrontarlos, trabajarlos e integrarlos a nuestra personalidad. Porque el ser humano, mientras más integre sus partes sombras, integre sus partes sombras, más íntegro, más perfecto y más integrado va a estar respecto a su misión de vida. Hay diferentes corrientes como la astrología predictiva, la astrología evolutiva, la astrología terapéutica, la astrología arquetipal, etcétera. Hay astrologías que a mi punto de vista son bastante restrictivas, por ejemplo, la astrología predictiva. Yo creo que la astrología puede tener una posibilidad de ser predictiva, pero yo siento que en el mundo dinámico y frente a la parte volitiva del ser humano, su libre albedrío, él tiene la capacidad de sustraerse de todas estas influencias magnéticas y poder asumirse en cuanto a sus objetivos y metas, aún a pesar de aspectos negativos o de obstáculos que pueda tener en el camino. John Frowley, que es un astrólogo tradicional clásico que está en contra de todo esto de las nuevas corrientes astrológicas modernas, él dice que la función de la astrología es dar una visión general, clara y desapasionada de la situación. Ya se trate de la ubicación de unos documentos o de mis planes de viaje, el destino de las naciones o de la vida de un hombre con sus fuerzas y debilidades espirituales. Se debe poner el máximo cuidado a la hora de penetrar el futuro, porque todas las cosas están sometidas a la voluntad de Dios y los mecanismos de su voluntad no siempre son escrutables para el ser humano, y tampoco es recomendable que nos comportemos como si lo fuéramos. Entonces, él dice que no, que definitivamente que uno vaya al astrólogo para saber si a la vuelta de la esquina se va a encontrar con el amor de su vida, pues eso no va a suceder, porque hay varios factores, varias variables, como en álgebra X y Y, que depende de la ecuación, van a resultar o no como lo plantean. La astrología que maneja Jung es la astrología arquetipal, que a mí me parece una astrología bastante profunda, que logra abarcar muchos aspectos sin perder de vista que es una visión occidental. Ya vale, por favor. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno nace? Cuando uno nace, hay las posiciones astrológicas de las estrellas, vamos a llamar estrellas fijas y estrellas itinerantes, yo les llamo itinerantes. Las estrellas fijas son las estrellas zodiacales que siempre están en una rueda
en continuo movimiento, pero son fijas, siempre va uno después de otro y se va moviendo, pero siempre están fijas en el mismo lugar. Y tenemos las estrellas itinerantes, que yo así les llamo los planetas, y los planetas tienen una trayectoria, pero a veces se atrasan, a veces van más rápido, a veces se quedan parados, entonces son está en retrógrado, o a veces pasa cerquita el Mercurio de Venus y entonces se ponen en cierta alineación que al momento de configurar un acercamiento, la potencia como que se transmuta, se amalgama y el magnetismo es distinto. Entonces, cuando uno nace, si ven la imagen del lado derecho, así está el cielo. Naces y hay un momento exacto, así cuando nos toman la foto y nos quedamos así. Bueno, pues así hay un momento exacto en el cielo en el que los planetas, el Sol, la Luna y todos nuestro cosmos, nuestra galaxia está así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nomás lo acomodamos y lo pasamos al papel y ya es la carta natal o el mapa astral que ustedes tienen en su imagen del lado izquierdo. Oye, Maite, ¿puedes hacer que solo se vea la diapositiva? En la barra de abajo, ahí donde tienes la imagen en la barrita de abajo, ajá, el que sigue. No, el que sigue. Ah, pues también. Y ahí ya le vas pasando. Y así solo se ve la diapositiva que quieres. Ah, ok. Bien. ¿Era esa la que seguía, Valecita? Sí. Ok. Bueno, ¿cuáles son los elementos que componen la carta natal? Es el mapa, que se divide en 12 casas y 2 esferas. Una externa, que es la que contiene las estrellas fijas, que son los signos zodiacales, y otra interna que contiene las estrellas itinerantes, que son los planetas. La fecha se compone también de la fecha, lugar y hora de nacimiento y determina la impresión de la posición de los astros en un preciso momento, configurando la carta astral y todos sus elementos. Y tenemos también los aspectos, que es el flujo energético que corre entre las estrellas fijas, las itinerantes y las casas, que es lo que determina la influencia astrológica entre unos y otros, y la carta natal en su totalidad. O sea, la carta natal tiene que ser vista como un todo, a partir de cada uno de estos aspectos. Ya, gracias. Aquí tenemos el mapa astral o la carta natal. En la esfera exterior tenemos a todos los signos zodiacales, que son las estrellas fijas. Si se fijan en el calendario astrológico occidental, tenemos primero a Aries, después Tauro, después Géminis, después Cáncer, después Leo, después viene Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y terminamos con Piscis. Y de ahí volvemos a empezar. Todos los que están en la esfera interior son todas las estrellas itinerantes o planetas que muestran en esta carta, en este mapa, el lugar en donde se encontraban. Los cuadritos que vemos en el interior, que van numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estos son los números de casas, son 12 casas. Y los trazos que vemos son los aspectos como un planeta se encuentra cercano a otro, o se encuentra en oposición, o se encuentra en otros grados sextil, quincucio, etc. Aquí tenemos las 12 casas numeradas, son los cuadritos de adentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos son los de adentro. Después tenemos que estas casas representan los escenarios de la vida. Por ejemplo, la casa 1 representa el ascendente, habla de la propia individualidad. ¿Qué quiero yo de mi vida? ¿Cuál es mi apariencia? ¿Cómo me muestro yo al mundo? Es el yo. La segunda casa representa la abundancia. ¿Cómo me llevo yo con lo material y cómo genero abundancia? Guarda lo valioso que hay en mí, mis dones y talentos que yo tengo para generar abundancia. La casa 3 activa la mente y la intelectualidad. Nos habla de cuál es nuestra capacidad para comunicarnos.
La casa número 4 habla sobre el hogar, la familia, cuál es nuestro refugio emocional. Habla también respecto de nuestro linaje, de nuestra infancia, las experiencias en la infancia, nuestras raíces, el padre y la madre. La casa número 5 habla del niño interno. Habla del disfrute de la vida, de la conexión con la autoexpresión creativa. Habla de cómo hacemos cada quien arte. Nos conecta con el niño interno y con la parte más lúdica de uno mismo. Esta es una casa muy, muy divertida porque independientemente de las confrontaciones que tengas con los aspectos de las estrellas fijas e itinerantes, como que te ayuda a diluir mucho y es una casa muy, muy especial, por ejemplo, en Rilke, que es lo que vamos a ver más adelante. La casa 6 nos habla sobre nuestros hábitos, sobre nuestras autorrutinas, nuestro autocuidado, nuestra salud física, mental, espiritual y el servicio que a partir de esa salud interna y personal nosotros le podemos brindar a los demás. La casa número 7 nos habla de la pareja, de cuál es la relación con el otro, de las sociedades, de qué tipo de pareja te atrae, qué tipo de relaciones estableces. La casa 8 es una casa muy profunda porque habla sobre la intimidad profunda, habla respecto del sexo, pero del sexo como una manifestación de una muerte metafórica para un renacimiento, también de la relación sexual como una relación íntima. ¿Qué tengo con el otro? Desde el inconsciente, desde mi sombra, desde esa parte sombra, oscura, cómo yo me relaciono íntimamente con alguien y cómo es posible contactar con ella para poder transmutarla. Habla sobre los procesos de transformación profunda. La casa 9 habla sobre cómo se abren nuestros horizontes en la vida. Habla sobre los viajes, sobre otras culturas, sobre los mundos desconocidos, sobre el sentido de la vida, para qué estás aquí, hacia dónde vas. La casa 10 habla sobre el éxito social, los logros profesionales, la aportación a la realidad, las metas, logros que tú mismo te marcas como objetivos para conseguir los propósitos. La casa 11 nos habla de los amigos, cómo te sientes con tus amigos, cuáles son las causas que tú asumes en favor de la humanidad, qué le brindas a la humanidad. La casa 12, esta es una casa también muy profunda. Lo que es la casa 4, la casa 8 y la casa 12 son las casas de máxima profundidad en el ser humano. Este es el aprendizaje del alma. Aquí se contiene todo el inconsciente, los enemigos ocultos, cómo nos cuesta trabajo soltar el control y fluir con la vida. Es la conexión interna, la búsqueda interna, es todo lo que se mueve en la profundidad del alma. Entonces volvemos a las estrellas fijas, que son los signos zodiacales, que ya los habíamos visto. Son las estrellas itinerantes, los planetas, que también ya se los había mostrado, y llegamos a lo que son los aspectos. ¿Qué pasa? Que cuando se toma la imagen, los planetas quedan acomodados de tal forma que unos quedan en conjunción con otros, conjunción que están a 0 grados, por ejemplo, cuando hay varios planetas en una misma casa. Estamos hablando de la posición ya como quedan respecto de las casas. Hay otros que quedan cerquita, pero no en la misma casa, que están como a 30 grados de distancia. Esto se le llama sextil. Por ejemplo, cuando hay conjunción, la vibración que todos los planetas asumen es como si estuvieran en una orquesta. Cada uno aporta su melodía, su sonido, su vibración. Y se juegan y hay armonía, aunque los planetas sean opuestos o vengan de signos de elementos distintos, como que se conjugan, hacen una amalgama y de ahí surge un aspecto muy interesante. Por ejemplo, en el semisextil, que son 30 grados, es un aspecto menor, a veces puede ser más perceptible o no, y los planetas están en constante interacción, sin unificarse tanto, pero están en constante interacción. Y así en el sextil, la energía es sutil. Cuando, por ejemplo, estamos en una oposición, que es un planeta
opuesto al otro, la energía es contrastante, es tirante. Por un lado hay ciertas tendencias y por el otro está como jaloneando o contrayendo o expandiendo, y hay que ver entonces qué es lo que la persona en sí está asumiendo, que es la persona en sí no quiere asumir, para que esto pueda ayudarle a un mayor conocimiento de estas situaciones complicadas. Es importante para mí, para que podamos saber también de lo que estamos hablando, la diferencia que debe haber entre un signo, un símbolo y un arquetipo. Los signos, un signo, por ejemplo, vamos a tomar aquí a Venus para darle continuidad, aquí donde está la flechita. Venus, el signo es un objeto o un trazo en este caso que representa otro objeto. Este trazo de aquí, este objeto, sirve para representar a Venus. Entonces es el signo de Venus. El signo como tal nada más representa a otro. Después tenemos aquí ya a Venus como símbolo. Cuando Venus es un símbolo, hablamos ya de un signo que establece una relación de identidad con una realidad conceptual. Entonces yo aquí ya puedo relacionar a Venus con lo femenino. Y el arquetipo es una referencia organizativa de experiencias universales. Es un prototipo que sirve de referencia. Ya si yo me voy al arquetipo de este signo, entonces me voy a la diosa Venus, por ejemplo, que es la diosa de la belleza, de la fertilidad, del amor, pero así como tiene esta parte luminosa, también Venus tiene una parte oscura, una parte que a veces dicen que es también muy femenina, que tiene que ver con lo maquiavélico, con el que se arma el tinglado para manipular, y bueno, pero en principio esta es la parte luminosa. En consecuencia y por lo tanto, me encantaría enfatizar 3 puntos. Mientras más se interprete una carta natal desde la perspectiva arquetípica, es decir, desde la profundidad amplia de los signos, habrá un espectro mucho más amplio de posibilidades para otorgar al consultante herramientas para su autoconocimiento, de tal forma que la astrología será el mapa y la persona se reconocerá como el territorio. Para la interpretación de la carta natal es fundamental aplicar la intuición del intérprete a la escucha del consultante, abarcando no solo las partes luminosas de aquel, sino también a su vez las partes oscuras, entendiendo como partes luminosas aquellas que son vistas y las oscuras las que no. Yo al estar escuchando a la persona que viene a solicitar una lectura, yo puedo percibir dónde está esa parte que él no logra contactar, pero de la cual se está doliendo o de la cual se está sintiendo muy lastimado. Y muchas veces son situaciones provocadas por un resorte interno que él no reconoce, ni siquiera se da cuenta que sucede. Entonces, al uno poder percibir eso, y al echar mano ya de los símbolos arquetipales, entonces uno puede darle más posibilidades y darle más opciones para que pueda él contactar e integrar esa parte y darse cuenta que como es adentro es afuera y por qué es así. Y como tercer punto, esto es una manera de advertencia. En este caso particular, la escucha al consultante podría realizarse de alguna pequeñísima forma a través de sus escritos y los vestigios de su caminar a través de la experiencia astrológica que analizaremos. Por ello, someto al criterio de los conocedores de Rilke la siguiente interpretación. La someto no como reto, sí se oye a veces como reto mi forma de hablar, pero no. La someto es con toda la humildad del mundo, diciendo, esto es a partir de mis conocimientos, yo conozco muy poco a Rilke y probablemente lo que yo pueda decir aquí no resuene como, o sí, no sé, como el otro día que nos estaba compartiendo Yola, un crítico de Rilke, que decía, no, es que yo no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto. Entonces, de esa forma es que yo me atrevo a presentarles esta lectura y volviendo a la parte que es
que mi conocimiento es autodidacta a través de muchos años y los dejo a su consideración. Ok, esta es la carta natal de Rainer Maria Rilke. Bueno, vamos a empezar. Toda carta astral inicia su lectura por la casa 1. ¿Y qué es la casa 1? La casa 1 es donde se encuentra su ascendente. El signo solar es el signo regente. Es el signo, por ejemplo, si yo nací el 8 de enero, mi signo regente solar es Capricornio, pero mi ascendente, o sea, es el signo zodiacal que está ascendiendo en ese momento en la bóveda celeste, es Libra. Entonces, en este caso, en el de Rilke al nacer el 4 de diciembre tiene como signo solar, él es Sagitario, pero su signo ascendente y por el cual vamos a empezar la lectura es por Virgo. Virgo está en su primera casa y hay momentos en que una misma casa puede compartir dos energías, que sí, que son la energía como aquí vemos de Virgo y la energía de Libra. Pero si vemos ya la energía, si vemos aquí ya la energía de Libra ya es muchísimo menor que la de Virgo, entonces no desconocemos que tenga cierta carga, una sutil pincelada de la energía vibratoria de Libra, pero asumimos que él es más bien Virgo. Entonces, su ascendente en la primera casa es Virgo. Recordemos que la primera casa habla de nuestros aspectos individuales, del yo como persona, de lo que yo quiero en mi vida, de mi apariencia frente a los demás. Esta casa, si se fijan, no tiene estrellas itinerantes o planetas, está limpia. Entonces, aquí no hay aspectos que interfieran de alguna manera en la energía vibratoria o en el magnetismo de Virgo. Y si volteamos la mirada a Virgo, nos daremos cuenta que Virgo es un planeta de tierra, que es de tierra, que maneja la materia, que es un planeta que tiene contacto con la materia, con lo corpóreo. Él está regido por Mercurio, y Mercurio es el signo es el planeta, perdón, de la inteligencia por excelencia. Entonces, en esta combinación Tierra-Mercurio nos da un magnetismo y una vibración que Rilke en su yo individual y como se muestra, y hablo en presente porque para mí en este mapa sigue vivo, ahorita está vivo, y lo estoy invocando de alguna manera y lo estoy evocando, así es de que si digo alguna tontería, le doy chance de que me jale las orejas. Entonces, es lógico, racional, analítico, es detallista, es perfeccionista, es pulcro, es servicial y muy solitario. En su segunda casa, aquí la tenemos a Libra. ¿Sí? Por ejemplo, en este aspecto, que no se lo voy a adjudicar, no voy a decir, es que Rilke era tal y tal y tal y tal. No le voy a atribuir todos los aspectos luminosos. Les voy a dar un panorama de todas las opciones para que tengamos ya, para los que lo conocen, decir, bueno, esto sí se aplica o esto no. Creo que esta parte luminosa sí se nota y esta parte oscura no. Como oscuridad tenemos que pudo ser o puede ser obsesivo, controlador y un tanto tacaño, ¿sí? Porque es la parte sombra de la situación material. En la segunda casa, se me perdió dónde está. En la segunda casa aquí tenemos a Libra. Libra también está libre de planetas, no hay interferencias. Entonces recordemos que la relación, que la segunda casa nos habla de la relación con lo material. ¿Cómo genera abundancia Rilke? ¿Cuáles son sus dones y talentos para generarla? Entonces aquí tenemos a un Libra sin planetas. Tenemos que es un signo fijo regido por Venus. Entonces aquí vemos que la manera en que él genera abundancia es a través de la belleza, del placer como experiencia de gozo para trascender realidades. Él, a través de su diplomacia, de su encanto, encuentra riqueza y también le gusta trabajar en equipo como forma de interconexión, de retroalimentación, de enriquecimiento interactivo.
no les sienta la rutina para nada, son rutinarios ni tampoco son costumbristas. Esa es la parte luminosa, la parte sombra podría ser que son hedonistas y tienden a ser frívolos. Entramos a una carta que yo creo que es una carta muy, muy importante en Rilke. Entramos en la tercera casa. Esta tercera casa, recordemos que nos habla de la mente, del intelecto, de la capacidad para comunicarse. Y tenemos a Escorpión. Está bien, vale, gracias. Tenemos a Escorpión. Pero si se fijan, esta tercera casa está compartida por Escorpión, es un signo de agua, y también por Sagitario. Y en esta casa tenemos a Júpiter, tenemos a Mercurio y tenemos un cachito de Sol. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que aquí hay una conjunción de planetas muy potentes en un signo zodiacal muy profundo, ¿sí? Entonces, de una vez me gustaría comentarles que si nos percatamos, estamos en oposición con Plutón. Plutón, llamado por muchos astrólogos occidentales como un planeta maléfico, que se encuentra en la casa 9, en la casa de los viajes, y él se encuentra en la casa con Tauro. Está también interconectada esta casa 3 con la casa 8, que nos habla de la parte más profunda de la intimidad individual, de la intimidad con el otro, de la intimidad sexual, de la casa de la muerte, que es la transmutación. Entonces, fíjense cómo esta carta, esta casa que tiene que ver con la capacidad de comunicarse, siendo Rilke un literato, está relacionada con aspectos súper profundos y estructurales de su ser interno. Nos vamos a abocar para no hacernos bolas ni confundirnos demasiado. Nos vamos a abocar primero a la casa 3. Escorpio es un signo de gran intensidad emocional y susceptibilidad. Tiene un gran potencial de transmutación, desde su capacidad de acceder a la información y conocimiento profundo llevado hacia la trascendencia y la elevación. Me gustaría mostrarles esto para que quedara más claro de lo que estamos hablando. ¿Sí? Escorpión es el rey de la transformación. Al sentir que algo es oculto y se ha vuelto venenoso, tóxico o distorsionado emocionalmente, se siente obligado a sacarlo a la superficie para sanarlo, purgar y limpiar. Escorpio tiene 3 símbolos: el escorpión, el águila y el ave fénix. El escorpión de una baja conciencia o de una baja vibración es aquel que está dominado por las energías sexuales. Y hablo de la energía sexual, la que se encuentra en las gónadas. Para ser más específico, es instintivo, es reactivo a esa parte de estímulos, que no tiene poder ni control y que se maneja en toda la parte oscura, profunda, sórdida. Un escorpión de bajo nivel, de baja vibración, él se puede enterar de todas las oscuridades, no solo de él mismo, sino de todos los demás y de las situaciones que se están viviendo. Y saben la manera en cómo penetrarlas y cómo utilizarlas a partir de esa capacidad que tienen para transmutarla. Después hay otro nivel de Escorpio, que es un escorpión que representa al águila, a el águila. El águila es la vibración de aquel escorpioniano que ha alcanzado una alta conciencia, que es capaz de contactar con su intensidad emocional y sostenerlo, que es capaz de conocer esa parte profunda instintiva y dominarla. Aquí ya estamos hablando de alguien que se contacta, que se conoce, se asume y trata de obtener una mejor versión de todas esas partes tan profundas y fuertes. Y hay otro escorpioniano que tiene una
un nivel energético sublime y que ya una vez contactado con todo eso, lo transmuta. Lo transmuta y se convierte en el ave fénix, que es capaz de no solo de renacerse a sí mismo, sino de reproducirse, y una vez reproducido a través de sus obras, a través de sus ofrendas hacia los demás, puede sublimarse y sublimarnos. Entonces, esto es Rilke. Esto tiene Rilke en su tercera casa. Auspiciado por Júpiter. Si vemos, aquí tiene a Júpiter. Júpiter es el planeta de la expansión, es el benefactor, es la prosperidad, es la abundancia, es la dispersión. Júpiter es el padre dador, el padre próspero, que su energía te facilita para que todo lo que toca lo maximice, lo extienda. No hay obstáculos, no hay dificultad, no hay posibilidad alguna de que estas dotes o estas bajas energías no puedan ser maximizadas. No hay, gracias a Júpiter. Entonces esto tiene Rilke en su tercera casa. Júpiter en Escorpión. Y aunado a Júpiter, en conjunción, tiene a Mercurio. Mercurio es el planeta que representa al mensajero de los dioses. Y aquí estoy hablando de forma de arquetipo, de forma metafórica, para poder acceder a cierta información que tal vez de manera únicamente llana no podríamos. Es el único dios que podría transitar por todos los reinos. Es astuto, es ingenioso, es creativo, es de gran inventiva. Puede habitar y lograr conexiones necesarias con todos los aspectos de nuestra psique. Es una gran capacidad mental para crear, asociar, inventar, pulir y relucir todo el brillo de nuestro ser. No, pues con razón Rilke. Se movía por todas las profundidades con una expansión infinita y limitada, y a su vez con un toque magnánimo de inventiva, de genialidad, de procesos intelectuales complejos, altos, elevados. Entonces, pues así como lo sentía, así lo podía externar. Y para acabarla, tiene un cachito de sol. Hablo cachito de sol porque ahí se ve a la mitad, pero pues el sol brilla y brilla en plenitud. ¿Y qué es el sol? Hay 3 elementos sumamente importantes en la carta astral. Es el ascendente, que ya vimos, es el signo zodiacal que está ascendiendo sobre la bóveda celeste al momento de nacer. Es el sol y la luna. Estos 3 planetas son importantísimos en la carta natal. El sol representa la forma de expresarse de cada individuo, los dones, los talentos únicos, es la fuente de energía. También representa al padre. Entonces, el corazón de Rilke latía o late en la casa de la comunicación. O sea, su don potente es la comunicación. Y en esa comunicación se están expresando Escorpio, realidades profundas en su nivel energético correspondiente, con Júpiter, el padre próspero, dador, sin límites, y con Mercurio. Mercurio, el que aporta genialidad, creatividad, intelecto, y el sol. Entonces, aquí está Rilke. Yo creo que esta es la esencia súper clara y bien plasmada de Rilke. Tenemos enseguida, como les había dicho, Sagitario, que está compartiendo un poco en casa 3, que Sagitario es expansión. Sagitario es expansión, es aventurero, es creativo. Entonces, todos estos aspectos de Rilke, pues nos hablan ya de lo que de alguna manera se puede conocer a través de sus escritos. Es importante que estos aspectos de la casa 3 los veamos como unos impulsos básicos. Ya estoy entrando en los aspectos, si se acuerdan, son ya las conexiones energéticas entre unos y otros planetas, entre unas y otras casas y entre unos y otros signos zodiacales.
Entonces, aquí yo les había comentado que aquí tenemos aspectación de la casa 3 con la casa 9 que contiene a Plutón como huésped de Tauro, y también está aspectado con la casa 6, con la casa 4, con la casa 4, con la casa 6, la casa 4, digo, la casa 5, la de los amigos, la del gozo, etcétera, y la casa 6. Entonces, los aspectos habíamos hablado que representan impulsos básicos hacia la expresión de las necesidades y su satisfacción, revelando el estado real del flujo de energía y el esfuerzo personal para satisfacer esas necesidades. Tenemos como oposición en casa 3, Escorpio, Júpiter, de la casa 3, Escorpio, Júpiter, a la casa 9 de Plutón y Tauro. Ya se los había mencionado. A esa oposición porque están a 180 grados de distancia. La oposición implica un desafío de contrarios para complementarse y armonizar. Es un desafío, es un jaloneo, es una coerción opuesta, pero el desafío que implica es armonizarlo. Y aquí está muy, muy interesante porque en la casa 9 habíamos hablado, ahorita estamos hablando de esta casa 3 con esta casa 9 unidos, ¿sí? Unidos en oposición por la fluctuación energética y magnética que existe. Entonces, la casa 9, recordemos que nos hablaba de viajes, de otras culturas, de las experiencias que abren horizontes. Entonces, aquí vamos a ver qué es Plutón. Plutón, muchos astrólogos dicen que es el Júpiter, pero en la sombra, del bajo mundo. Júpiter es, Plutón es lo que es a Júpiter, pero en la parte sombra, en la parte inconsciente, en el yo oscuro. Plutón también es un guía espiritual. Es el yo superior oculto en el interior que solo se alcanza mediante intenso trabajo personal de purificación, purga. Plutón es capaz de llevarnos a la muerte metafórica, para renacer. Es considerado como Júpiter en las profundidades. Y Júpiter está en la casa de Tauro. Tauro es un signo de tierra, está regido por Venus, y es el opuesto de Escorpión. Fíjense qué curioso, qué oposición tan conveniente, ¿sí? Tauro es el opuesto de Escorpio, ¿sí? ¿Por qué? Porque Escorpio es signo de agua, Tauro es signo de tierra, Escorpio maneja toda la parte profunda del inconsciente y Tauro toda la parte material corpórea de lo físico. Entonces, son opuestos pero complementarios. Se dice por ahí en astrología, hay un dicho que cuando el agua penetra la tierra, esta la hace fértil. Tauro aquí representa la sensualidad, sensualidad por los sentidos, el gusto, la vista, el tacto. Entonces, Tauro se vale de los placeres de la vida, de la buena comida, de la buena bebida, de los lujos. Tiene una gran atracción por el arte. Venus está regido Tauro por Venus, y las cosas bellas. Son prácticos, son de continuidad, de costumbres, de rutinas, buscan la paz y la tranquilidad. ¿Cuál sería la parte sombra de Tauro? Serían los excesos y que son sumamente superficiales. Entonces, ¿cómo pueden armonizar estos dos signos tan contradictorios? Pues es curioso que en la casa de los viajes se encuentre esta persona con una atmósfera que lo invita a la profundidad de su ser, a través de una atmósfera que le pueda ser asequible a través de la belleza, de lo práctico, del bienestar, que le pueda ser asequible para poderse contactar con su parte profunda, para poder lograr el objetivo que es comunicarse. Será por eso que Rilke era un nómada o un itinerante empedernido, no sé, será por eso. ¿Qué significa Plutón en Tauro? En la casa 9. Es la forma en que, el titular de esta carta encuentra la forma de contactar con su yo profundo
a través de diferentes escenarios, de diferentes culturas, de la riqueza que todo esto le aporta, de asumirse como una espora o una esponja capaz de conectarse y de absorber todo lo que le rodea para llevarlo hasta su ser más profundo, transmutarlo y poderlo contar, poderlo expresar, poderlo comunicar a través de su forma genuina, genial, única y desde lo más profundo de su corazón a los demás. Entonces, ser un alma itinerante le permitía conectarse a través del mundo físico, de los distintos escenarios físicos, energéticos, para lograr una profunda purificación espiritual y psíquica. ¿Qué significa la oposición casa 3, casa 9? Significa un escenario desafiante, visto desde el análisis meramente técnico y de signos de una carta natal, sin contar con la escucha del consultante, en este caso de Rilke, a fin de saber cómo lo llevaba él desde su experiencia real de vida. Entonces no lo tenemos aquí como para que nos esté contando lo maravilloso que es para él viajar o lo difícil que le es, pero pues, en la última carta recuerdo que decía, no pude escribir porque pues, estaba en París, pero ahorita ya estoy en Roma, me parece, y ahorita en la ciudad pues no mucho, pero ahorita que me vaya a tal punto de esta ciudad ya. Entonces yo creo que de esa forma Rilke nos está contando cómo es esta simbiosis entre la casa 9 y la casa 3. Por una parte estamos en presencia, como ya vimos, de una aspectación planetaria de oposición, así como de una aspectación zodiacal opuesta. Júpiter en Escorpio, tenemos Júpiter en Escorpio, una situación magnánima a través del gozo, profundo, intenso, emocional, el dominio absoluto de la energía sexual, pero de energía sexual que se transmuta, que se eleva, no como instintiva a partir de impulsos de procreación o de ayuntamiento. Y tenemos que Escorpio, vuelvo a repetir, es un signo de agua, está regido por Marte. Escorpio está regido por Marte. Plutón es magnánimo, pero a través del sufrimiento, a través de situaciones catárticas profundas en el yo superior que duelen, que paralizan, y a veces así el dolor es necesario para contactar con esas partes que no queremos ver, pero que tenemos que ver para trascenderlas, para elevarlas. Y Tauro, aquí tenemos a Tauro, el superficial de los placeres materiales, pero que en este caso, con esta situación tan fresca, permite dar un equilibrio, y la parte de tierra contacta, hace que se pise tierra, que se tenga conciencia y no que ande por las profundidades emocionales del agua o las profundidades inconscientes de Plutón, del yo, sino que aquí hay tierra. Entonces yo creo que de toda esta expectación surgen cosas muy interesantes. Al no escuchar a Rilke, pero tal vez, solo tal vez, a través de sus obras, podríamos aventurarnos a decir que ambos contrastes fueron comprendidos y armonizados por él. ¿En qué momento de su vida pudo haber pasado esto? No sé. Probablemente al dejar a su esposa y a su hija. Siguió el impulso ante la necesidad de explorar otros mundos, otros escenarios que le permitieran contactar con el conocimiento profundo que le alumbraba a su Escorpio jupiteriano para purificarlo y transmutarlo, cobijado bajo el influjo de distintos escenarios y culturas que le otorgaban el cobijo necesario de semejante catarsis creativa. Y me atrevo a decir catarsis porque como todo suceso de esta naturaleza implica movimientos interiores fuertes, complejos, dolorosos, que erosionan al ser humano desde sus capas más profundas hasta sus capas más superficiales. No sé, me atrevo a decir, no conozco datos certeros, pero ¿de qué manera somatizaba Rilke todo esto? Porque sí lo disfrutaba y lo utilizaba como canal de comunicación creativo, pero ¿de qué manera su cuerpo llegó a somatizar todas estas catarsis, todas estas coacciones internas, todas estas luchas de contrastes? En esta expectación, al tener a Mercurio interviniendo
como figura, yo creo que funge Mercurio como un tipo de Alcacelser, dada su naturaleza de mensajero, porque por su capacidad de crear puentes entre los opuestos y los contrarios, estableciendo conexiones armónicas, dada su poderosa fuerza de intercomunicar. Sí, o sea, no es de los planetas que todos se guardan, que nada sueltan, sino que todo lo sacan al exterior, y esto lo saca con canales de genialidad. Entonces, sin dejar fuera tampoco el aspecto de Neptuno, quincuncio, 150 grados, con Mercurio, integrándose a tal grado en los puentes. Y aquí tenemos otro planeta llamado como maléfico, que para mí es un planeta transpersonal que permite, si luego llegamos a integrar un amplio conocimiento de nuestro ser. Es aquí, este es Neptuno, aquí, Neptuno, en casa 8. Si vemos, aquí tenemos una aspectación con Mercurio de la casa 3, y de aquí es donde empiezo a hablar ya de este flujo energético y magnético, ¿sí? Que gracias al impacto que tiene Neptuno con Mercurio, esto funge como algo que fluye, como algo que puede ser muy, muy intenso, muy fuerte, pero fluye. ¿Por qué? Porque el aspecto de Neptuno en quincuncio con Mercurio se integra a tal grado que los puentes construidos por Mercurio están diseñados gracias a materiales de magia. Neptuno es un planeta mágico, espiritual, que también invoca mucho a buscar la belleza de las situaciones y de las cosas, de la magia, de la espiritualidad, de la belleza, de la infinitud, de la intuición, de la unicidad y de amplia conexión con el todo, con la conciencia universal y con la conciencia colectiva. De esta manera yo creo que así resulta Rilke, a la mirada de su carta natal respecto de su capacidad para comunicarse con el mundo, que bien podría ser una mirada comprensiva del lector, que lo conoce bien, que lo conozca bien, y no de un severo crítico, hacia ese, su íntimo acto creativo. ¿Cómo se vivía al momento de comunicarse y de escribir? ¿En qué atmósfera sublime, en qué estado de shock podría haber caído Rilke al momento de escribir? Y así nos alejamos de la casa de la comunicación de Rilke para adentrarnos de lleno a la casa 4, que es una casa muy importante porque nos habla de la infancia. En esta casa comprendemos la infancia y podemos echar una mirada a través del linaje ancestral, tanto femenino como masculino, y podríamos con una mirada en perspectiva ver si Rilke pudo de alguna manera cambiar la programación ancestral o la repitió. En esta cuarta casa hay dos signos, si podemos ver, hay dos signos que confluyen aquí, que son Sagitario y Capricornio. Estos dos signos comparten esta casa. Sagitario es un signo de fuego, lo rige Júpiter, el padre magnánimo. Es para Sagitario todo es aventura, es el signo de las ideas nuevas, de las experiencias. Es un signo también ritualista, religioso, pero no religioso como fanatismo, sino de profundidad, de saber por qué los ritos, why the rito, como decía el periodista, why the rito. Es institucional, Sagitario es institucional. Y es impaciente y es muy exigente, ¿sí? ¿Cuál puede ser el aspecto sórdido o oscuro de Sagitario? Que es violento, es radical, es caprichoso. Entonces, aquí tenemos que en su casa, en la casa 4 de la infancia, regido por la parte de Sagitario, no es que de aquí para acá Sagitario, de aquí para acá, no, pero como el Sol está a más grados cerca de Sagitario, le toca más magnetismo de Sagitario que de Capricornio, sin negar que también Capricornio le influye, con una leve pincelada. Entonces, por su ubicación en esta casa, el Sol de Rilke representa o tiene gran significado con su padre, porque está en la casa de su infancia.
por lo que resulta imprescindible atender al aspecto de oposición de 180 grados con Géminis, aquí entre la casa 9 y la casa 10. Pero si nos fijamos, es más de casa 10 que de casa 9. Entonces, el magnetismo está más en la casa de las profesiones, y aquí tenemos que la casa 10 es la casa del éxito social, profesional, las metas por construir y la realidad. Y resulta que en esta casa tenemos al signo de Géminis en oposición al Sol, que está en Sagitario. No tenemos nada más en la casa de las profesiones. Si se fijan, una leve pincelada de Cáncer. El Cáncer viene a ser el símbolo, el signo de la madre, del corazón, del sentimiento. Entonces, aquí en el signo de aire regido por Mercurio representa la dualidad que nos habita desde la mente, los pensamientos, el intelecto. Para Jung, el integrar el ánima es el propósito de Géminis, a través del reconocimiento de la parte masculina y femenina como polaridades dentro de cada ser, pero que finalmente nos hacen uno. Nos habla sobre las contradicciones que nos toca vivir y alejarnos de las conductas lineales y unidireccionales que dejan fuera o niegan aspectos que siempre estarán en nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que casa 4, ¿sí? Con el Sol en Júpiter en oposición a Géminis en casa 10 de las profesiones y cierta influencia de Cáncer, tenemos que la forma en que Rilke vive la energía del padre desde su infancia y muy probablemente como sinergia ancestral masculina, así como por toda la vida que se refleja en la carta natal que estamos interpretando, fue mediante una figura fuerte. El padre aquí es una figura muy fuerte, muy poderosa. Y estamos hablando desde el arquetipo del sol, no de que el padre de Rilke llegara y echara balazos no, sino desde arquetípicamente, no sé, puntual o en cuanto a la realidad, no sé esa fortaleza o ese poderío del padre de Rilke, de qué manera se manifestaba en su vida, no lo sé, no lo conozco, pero sí es una figura fuerte, poderosa, determinante, inflexible, con ideas rígidas, inclinados a ciertos esquemas institucionales, como única garantía de lograr el éxito social y profesional. Como influencia a Rilke, ¿qué le habrá impuesto a Rilke para que le garantizara un éxito profesional con base en acceder a ciertas instituciones o a ciertas religiones? ¿Le habrá impuesto ser sacerdote? ¿Le habrá impuesto, no sé? Figura que en el plano temporal de esta experiencia resulta breve. La figura paterna en la vida de Rilke resulta breve, traducida como un padre ausente a partir de cierta edad de la infancia, temprana edad de la infancia. Aunque pudo haber sido un tanto castrante para Rilke la figura masculina paterna, la influencia de Cáncer en la casa 10, al ser el Cáncer un signo de sensibilidad de lo femenino, del corazón, del hogar, esta leve influencia pudo haber ayudado a Rilke a poner a su padre en una justa dimensión a través de un vínculo afectivo y sanguíneo que los unía. Es decir, sí, Rilke podía ver tal cual a su padre en ese esquema, entender pero a la vez lo alivianaba, o sea, no era que sufriera o que se sintiera castrado por su padre o anulado, no, por esta influencia de Cáncer que tenemos aquí a un lado. Enfatiza este escenario también Venus, bajo la mirada de Capricornio. Aquí ya entramos, volvemos a la casa 4, que también influye en esta expectación magnética con el Sol, ¿sí? Entonces, no cabe duda que la influencia de Capricornio en su casa del hogar y la familia, no, estaba hablando no cabe duda que la influencia de Capricornio en su casa del hogar y la familia, al ser un signo de la responsabilidad, de las estrategias, lo vinculaba en este ámbito familiar desde la niñez con un amplio sentido de responsabilidad, de resistencia y de arduo trabajo físico y mental para obtener mayor riqueza de todo esto. Entonces, enfatiza este escenario también Venus bajo la mirada de Capricornio, que impulsa a poner metas y desafíos, cumpliendo proyectos que propone, preocupándose por los demás y haciendo lo necesario para que papá, mamá
hermanos estén bien, con amor. Entonces, si bien vemos situaciones astrológicas en la casa de la infancia sumamente fuertes, también vemos esta parte de la sutileza que brinda Venus y a la vez la parte de la responsabilidad que tiene Capricornio como manera de mantener la cohesión, la permanencia y la estabilidad en el hogar familiar. Una vez que hemos visto la figura paterna, bueno, no, aquí me gustaría, es increíble, me pongo a pensar, sé que Rilke dejó a su esposa y a su hija cuando ésta tenía 1 año. Y aquí, por el aspecto, el padre de Rilke estuvo muy poco tiempo con él. Entonces, así como hay linajes femeninos que ahora se hablan mucho, también hay linajes ancestrales masculinos. ¿Y de qué manera el hombre también repite esos patrones? ¿Y de qué manera todos estamos dentro de una repetición de patrones que representa lo mismo y que no podemos salir de ello? Una vez que hemos visto la figura paterna y al ubicarnos en la casa 4, en el escenario de la niñez, ahora trataremos el tema de la figura materna. La luna representa a la madre. En esta carta, si vemos, la luna se encuentra en la casa 5. Aquí está la luna. La luna tiene encima, literal, encima a Saturno. Regida por el signo de Acuario, ¿sí? Esta casa, acordémonos que es la casa del gozo de la vida, de los placeres, ¿sí? De lo lúdico, de los amigos. Entonces, si bien, entonces es una casa muy amigable, que aunque tengas expectaciones difíciles, la energía de esta casa, y más estando en Acuario, que Acuario es el signo de la inteligencia, de la diversión, de la cordialidad, está siendo como un flujo bastante magnánimo para esta expectación muy fuerte que vamos a ver ahorita. Entonces, la luna representa a la madre. En esta carta, la luna se encuentra en casa 5, regida por el signo de Acuario, en conjunción con Saturno y Marte. Marte es este rojo que vemos aquí, están en conjunción. La luna con Saturno y Marte. ¿Sí? Aunque ya esta casa 6 habla, recordemos, de las rutinas del autocuidado, de cómo compartimos esta sabiduría de autocuidado con los demás, etc. Y está en sextil con Venus. Aquí está. Aquí tenemos la expectación, aquí tenemos, ¿sí?, la expectación de Marte con Venus, ¿sí? Y la conjunción de la luna con, ¿sí? No están en la misma casa, pero la conjunción es de 0 grados. Entonces, todas estas expectaciones, sextil con Venus en casa 4, en Capricornio, oposición con Urano en casa 12, esto es importantísimo. La luna en oposición con Urano, otro planeta transpersonal o maléfico, como lo conocen los occidentales, y Urano en casa 12, trígono con Júpiter. Fíjense todas las expectaciones que tiene la madre de Rilke. Yo no sé nada de la madre de Rilke, pero cómo me gustaría haber conocido su vida, y no solo a la madre, sino a la hija, para ver de qué manera estas expectaciones ancestrales se patentizaron en la madre y a la vez se transmitieron a la hija. Bueno, con Júpiter en Escorpión en casa 4 y trígono en Plutón con Tauro. También está la luna aquí, bien, en trígono. ¿Se fijan todas las expectaciones? Empecemos. Casa 5 representa los placeres gozosos de la vida en cuanto a la parte lúdica, los amigos, los amantes. Aquí hablamos, en la casa 8 hablamos con quién nos relacionamos íntimamente, de manera permanente, estable. Pero aquí se habla de con quién nos podemos relacionar íntimamente de manera ocasional. Hablando íntimamente desde una parte, porque puede haber intimidad en una mirada, en una plática, en un baile o también en una cama. Entonces, para hacer la diferenciación. La casa 5 está en el signo de aire, regido por Urano. Es Acuario regido por Urano. Lo no convencional, la tecnología, la solidaridad, la unión de todos los pueblos, la inteligencia, la apertura de mente, la amistad.
Esas son las partes luminosas. Las partes oscuras de Acuarios, que son impredecibles, desvinculados, a veces irresponsables, inconstantes, pero bueno. La luna. La luna representa el mundo emocional, la relación afectiva con la madre. Nos habla de aquello que da seguridad y que se puede convertir en un patrón repetitivo que puede facilitar o estropear las cosas. Aquí Saturno se encuentra encima literal de la madre. Saturno, ¿quién es Saturno? Saturno es el planeta más exigente del zodiaco, digo, de la bóveda astral. Es el planeta que nos exige maestría a través de las limitaciones. ¿Quieres estar delgadita? Pues tienes que aprender a comer. ¿En dónde vas a tener esa expectación? Pues en tal casa, que tiene que ver con el autocuidado, que es la casa 6, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que aprender a comer. No dejar de comer, tienes que aprender a comer. Esto te va a marcar Saturno en autocuidado en una casa 6, por ejemplo. Aquí lo tenemos en la casa 5, fíjense, en la casa 5 y arriba de la luna. Por lo que su aprendizaje requiere de un gran esfuerzo personal, haciéndonos que implica hacernos cargo de nosotros mismos y nuestra realidad. Nos pone al tanto del sentido del deber, de las reglas y de las exigencias. Es el que representa la tradición y la estructura. Entonces, la luna de Rilke trae a cuestas a Saturno. Marte representa la guerra, el conflicto, la estrategia, la dialéctica marcial, ¿sí? Como queramos verlo, desde su parte fuerte, que es la guerra sangrienta, bélica, violenta, o la parte de la guerra a través de las estrategias que dirimen conflictos, a través de armar puentes que puedan lograr armonizar contrarios, etc. La casa 12 representa, porque ya me fui a Urano en toda esta expectación, les estoy presentando a todos los personajes que involucran en que conforma una orquesta vibratoria. Urano representa la reforma, la libertad, el romper con lo establecido, lo sorprendente, lo nuevo, pero Urano está en la casa, entre la casa 11 y la casa 12. Por ser Urano un planeta transformador, se ubica o se relaciona más con lo inconsciente, es decir, con la casa 12. Entonces, estas instrucciones lunares nos hablan de, o sea, todos estos personajes orquestados nos habla de, 1, una potente vinculación con la madre del titular de esta carta natal. Una potente vinculación con la madre. La madre como influencia impositiva de exigencias, disciplinas, formas y parámetros. Y ojo con esto, pero aceptados por el hijo desde una posición lúdica, novedosa, fuera de lo convencional, que lo posibilitó o lo posibilita adentrarse a estrategias distintas de percibir el mundo y vincularse con la realidad. Qué grueso. O sea, no es un hijo rebelde con causa, a partir de las exigencias un tanto bélicas de la madre, que bélicas porque pueden incluso violentar su inconsciente más profundo, ¿sí? Entonces, por eso hablo de estructuras bélicas, sino que hablo de un hijo que encuentra una forma de aportar, además, armonía a la estructura familiar, cualquiera que está fuera, pero principalmente a la madre. A sabiendas, o sea, conscientemente, aquí tenemos su contacto de la luna Saturno con su Escorpio, con su vibración profunda. O sea, ¿qué lograba contactar Rilke de lo profundo de su madre que le permitía exigencias bélicas hacia su ser? ¿Sí? A sabiendas que solo era un medio para lograr un fin que logró sobrellevar con amor, porque aquí está Venus entre todo este concierto. Entonces, no solo lo tomó como algo que le iba a dar
agrado a la madre, sino que además lo tomó como un potencial para él poder adentrarse a nuevos mundos, a nuevas formas. Igualmente, esta potente influencia materna llevó a Rilke a aventurarse a nuevas ideas. Y aquí ya estoy hablando del sextil de la luna con Júpiter en Escorpión, que se los acabo de señalar, este sextil. Sino de nuevas ideas, de nuevas actitudes que lo llenaron de un fuerte impulso hacia la expresión de su propio ser. Su ser. 3. Este concierto también nos habla de la oposición de Luna a Urano. Y esto implica que en un momento de su vida, a Rilke, esta oposición, lo llevó a sumergirse en una profunda confrontación respecto de la diferencia que había entre romper con los esquemas establecidos y conquistar la propia libertad desde las imposiciones externas o a partir de las llamadas de la voz interior. El Urano le obligó a realizar una confrontación en donde le dijo, a ver, sí, ok, nuevos mundos, nuevas experiencias, que tú las estás capitalizando en esto y esto, pero a partir de factores externos, de impulsos externos, que hasta qué punto eso representa libertad en ti y no de buscar esos patrones en el interior de ti mismo. Entonces, probablemente estas poderosas influencias lunares llevaron a Rilke a repetir patrones. Estoy diciendo probablemente. Estas poderosas influencias lunares llevaron a Rilke a repetir patrones. Al convertirlo en un amante generoso y complaciente, recibiendo las propuestas y satisfaciendo las necesidades no solo físicas, sino también espirituales de quien se vinculaba afectivamente. Entonces, habíamos visto que la luna puede infundir patrones que lleven a facilitar ciertas cosas en la vida o a obstaculizarlas. Entonces, probablemente estas poderosas influencias lunares llevaron a Rilke a repetir patrones al convertirlo en un amante generoso y complaciente, recibiendo propuestas y satisfaciendo necesidades no solo físicas, sino también espirituales con quien se vinculaba afectivamente. Y es aquí donde es necesario entrar ya de lleno a la casa 8, la casa de la muerte metafórica, de la conexión íntima con el otro. Aquí estoy en la casa 8. Esta es mi casa 8, ¿sí? Ok. Esta casa 8 está regida por Aries. Aries es este de aquí. Este de aquí, este es Aries. Y su huésped permanente, porque es al momento de nacer, es Neptuno. Ya habíamos hablado de lo que significa Neptuno, pero lo vamos a repetir. Aries es el signo de fuego. Representa el movimiento, el fuego primigenio, el acto de existir. Es la chispa que enciende la llama. Aries es el primer signo del zodiaco y además es el primer signo de fuego. Entonces, ¡fum! Es el chocar las dos piedras, ¡fum! Y obtener la chispa que va a encender el fuego para que luego Leo asuma esa fogosidad. Pero por lo pronto, Aries es la chispa, es el principio primigenio. Y Neptuno es el planeta de la espiritualidad, de la belleza, de la magia, de lo sublime, de la belleza. Sin embargo, Neptuno puede tener en su parte sombra que vive en Maya, en la ilusión, en la fantasía, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una conjunción muy, muy importante porque la manera en que Rilke se relaciona íntimamente con el otro es a partir de momentos fugaces, llenos de belleza, llenos de esplendor, llenos de magia, llenos de espiritualidad, y que eso lo conecta directamente con su casa 3, que es la casa de la comunicación. Entonces, ¿hasta qué punto estos momentos de encuentro íntimo, fugaces, llenos de magia, de belleza, de espiritualidad, de maya, no lo sé, motivaban a Rilke y abrían ese espacio para el poder canalizar y poder sacar al exterior todo lo que tenía que comunicar? Para Rilke,
Cada relación significaba la chispa mágica que encendía el fuego interior propio. Para Rilke, cada relación significaba la chispa mágica que encendía el fuego interior propio, que abría los canales de la expresión de su arte a través de la unión de sus pensamientos y sentimientos, y extraía con bellas imágenes el verdadero sentido de la vida, transitando por la esencia más profunda de las cosas y del ser, conectado con el todo como consecuencia universal y divina, así como la consecuencia colectiva de este plano humano y terreno. Así como era de naturaleza itinerante al buscar nuevos escenarios y de distintos lugares y culturas para contactar con su yo más profundo, contactar con sus sombras y sacarlas a la luz, así también lo efímero, no por ello ausente de profundidad, de sus encuentros amorosos, requerían de diversidad, permitiéndole, al tocar diferentes cuerpos y almas, brevar una y mil formas de percibir la vida, la magia, la belleza, para abrir uno y mil puentes que lo llevaran a descubrir o consolidar en cada encuentro la propia expresión de su arte. De aquí nos vamos a la casa de las profesiones, que vemos no tenemos nada. Rilke no se asumía como profesionista. ¿Eso qué era para él eso? Después tenemos la casa 11, la casa de las multitudes, en donde tampoco hay nada. Rilke no vivía en función de multitudes. Rilke vivía en función de una solitud que lo determina en su ascendente en la casa 1. Y para que me permitan cerrar, Rilke sin duda es un ser complejo, hermoso, que desde el punto de vista de quien hoy lo mira desde estos símbolos, o sea yo, no estuvo adelantado a su tiempo, ni era un inadaptado al mundo que le tocó vivir, sino que es un ser capaz de adentrarse en su yo más profundo, reconociendo las fuertes influencias que marcaban su forma de sentir y que le permitían fluir en armonía y congruencia frente a su propia naturaleza, despojándose de lo que obstaculizaba el encuentro con su verdadera esencia, asumiendo su solitud como parte de su existencia y su propósito de contactar con lo importante y necesario, prescindiendo de lo convencional como muralla que impedía traspasar sus propias fronteras, desdeñando las críticas u opiniones que llevan al acto creativo a un terreno estéril y castrado. Su atención no se posaba en emolumentos materiales, económicos ni nobiliarios, porque no le hacían falta, ya que la ofrenda de su obra hacia el despertar y la liberación de la conciencia humana, hacia su verdadera esencia y misión, se le devolvía de tal manera que ni un techo, ni una buena mesa, ni una buena cama le hicieron falta. Y así como sus letras liberaron al ser humano de los apegos externos, igualmente lo inspiró a mirar hacia adentro para encontrar lo que verdaderamente importa, invitándolo a seguir la voz interior y compartirla al mundo para hacer de este un mejor escenario para ser habitado. Gracias. Bravo, bravísimo, bravísimo. Estaba ahorita casi con lagrimitas. Casi me hiciste llorar, de veras, de verdad, bravo. Pueden, quítale para verlos a todos, a ver. Ya abrí micrófono, felicidades. Sí, a ver. Ay, estoy así. Sí. A ver, quítale así, para que ya veas a todos. ¡Qué barbaridad! De veras, precioso, me encantó. Lo grabé y te quiero proponer que esto que escribiste junto con la imagen de la carta de Rilke, o sea, yo creo que vale la pena pues subirlo al WordPress como un artículo, es una preciosidad. Joya. Sí, es una joya. No sé, estoy chinita, agradecida, contenta, feliz, ¿qué te puedo decir? Además de que conforme ibas hablando de estas, de los aspectos y de todo, y de los planetas, de dónde los tenía ubicados, pues quedaba claro, fíjate, cuando dijiste de la madre,
O sea, no sé si te acuerdas que la madre, que fue fuerte y dejó al padre, porque el padre era como muy militarizado, lo que dijiste del padre, tal cual. Entonces la madre lo deja y luego pierde a la primogénita y lo viste de niña. Y él no se traumó, como dices, lo tomó lúdicamente. O sea, como que sus planetas le ayuda, su ubicación de planetas y lo ayudó por estar en el planeta el planeta que dijiste que es muy, no, perdón, la casa que dijiste que es muy lúdica. O sea, la casa 5. Sí, qué padre, todo. La verdad lo que hiciste es una riqueza. Sí, sí, qué bárbara. Yo te quiero agradecer a ti, Yola, porque moviste en mi interior muchas cosas, o sea, con esta encomienda que me diste, Ajá. moviste muchísimas cosas, y nada pasa por casualidad, concomitante a ellas, en mi situación surgieron otras circunstancias que me permitieron abrir panoramas. Mientras estaba haciendo la carta, lloré una y mil veces, porque es que la parte de go with the flow, no te niegues, ábrete, apertúrate, contacta, conócete, porque a partir de eso hay miles de cosas. Y en el momento en que contactes, si no te toca eso, te va a dejar una gran enseñanza que vas a poder integrar y a lo que sigue. Entonces, yo más bien te quiero agradecer a ti, fuiste un detonante muy importante en este momento de mi vida, en muchos aspectos, y te agradezco. Ay, no, pues qué bueno. Yo creo que cuando estamos en este camino de compartir, nos hacemos bien todos. Y las cartas a un joven poeta validan cada uno de los puntos que señalaste. O sea, con las puras cartas, ya no se diga la obra completa, porque cuando nos presentaste la oposición, yo me acordé de cuando Rilke le dijeron que fuera a terapia. ¿Por qué habrá sido que fuera a terapia? Pues por estas luchas interiores. Y él dijo, si me matan a mis demonios, me van a matar también mis ángeles. Exacto, o sea, como esta oposición que señalaste, estoy chinita, como diciendo, pues necesito estar con esta oposición, integrando esta oposición, no rechazándola, ¿no? Y también Claro. dijiste otra cosa importante, pues en el área de lo profesional y del trabajo no tiene nada, pues claro, no trabajaba. No, o sea, no tiene ningún planeta. Creo que otra cosa, que cómo somatizaba, tú te preguntabas que cómo somatizaba. Pues estaba enfermo muchas veces, en las cartas vimos que decía, pues es que estoy enfermo. En las 10 cartas, fácil, en 3 dijo que se sentía mal. Y estamos hablando de que la mitad de las cartas se escribieron en 1903, luego otras en 1904 y ya la última en 1908. Entonces estamos hablando que allí se sintió enfermo muchas veces, ¿no? Y fíjate que esto que nos estás comentando, que le decían que fuera terapia, volvemos a esa parte solitaria de él, de ir adentro. O sea, ¿cómo voy a obtener en externo? Y si mi hija me oye esto, porque ella está casi por ser psicóloga, me va a matar. Pero ¿cómo externamente? O sea, si el que lo estoy sintiendo, el que está contactando, todo está aquí, en mi interior. Entonces no me propongan. Mis ángeles, mis demonios, son míos, nadie los va a entender como lo estoy entendiendo yo. Sí, y fíjate que eso porque se relacionó precisamente con los que estaban con el nacimiento del psicoanálisis. Él estaba súper relacionado con Lu Andrea Salomé, que era una psicoanalista, que había estado con todos estos grandes pensadores con respecto al tema. Entonces, o sea, vaya que es muy interesante. Lo que hiciste es un trabajo portentoso, me encantó. No sé, quisiera conocer los comentarios de tus compañeros. A ver, ¿qué dicen? Preguntas. De algo antes de... Yo quiero decirles que yo empecé a entender la astrología cuando dejé de pensar que era nada más qué signos somos, porque es tan limitante pensar qué signos somos. Como vieron en lo que presentó Maite, es que no es qué signo soy, es dónde están acomodados mis planetas, en qué casa están acomodados, qué planetas están en esa casa, qué conjunciones, qué oposiciones, o sea, es como una huella digital. Para mí, la carta es, cuando comprendí eso, dije, wow, estuve equivocada todo el tiempo, ¿no? Porque yo no creía, pero
cuando ya me di cuenta de lo que era y empecé también a investigar de manera autodidacta, y tengo muchas amistades que sí son astrólogos profesionales, me di cuenta que la carta es literalmente la huella y la de nadie es igual. Así es que no podemos nada más decir, eres esto, eres lo otro, eres Tauro, eres Virgo. No, porque pues no sabes qué planetas están influyendo y tú cómo estás tomando la influencia de los planetas. A ver, adelante, comentarios. Ya sabía yo que todos iban a querer su carta. Ya sería yo, Maite. Ya están poniendo en comentarios. Sí, exacto. Hay unos comentarios de José muy interesantes. Si quieres, dilos, José, porque un comentario fue acerca de lo que decía Nietzsche, también apoyando tu carta, y ahorita acaba de poner otro. Entonces, está en los comentarios, pero si quieres, coméntalo, José. Hola, buenos días. Buen día. Bueno, el primero era referente a cuando hacías mención en uno de los aspectos de Rilke, que su contacto con lo divino. Y entonces me vino a la mente, en algún momento yo leí a Nietzsche, el libro de Así habló Zaratustra, y habla acerca de los poetas, precisamente, y dice que el poeta es aquel ser que se recuesta en la hierba y puede escuchar lo que sucede entre el cielo y la tierra. Entonces él lo ponía como un puente entre el ser humano y lo divino. Entonces ahí fue donde encontré como mucha certeza en lo que tú decías acerca de Rilke. Y bueno, el otro es el que acabo de escribirles ahorita, que dice que Rilke era un ser taciturno y melancólico, cuando decían que cómo lo somatizaba, o cómo somatizaba él, pues creo que lo concibo como un tipo así medio como enfermo del espíritu, por el dolor, pues el dolor que él siempre tenía. Es muy característico en los tipos taciturnos y melancólicos, pues estar sintiendo dolor de mucho, dolerse del mundo. Entonces creo que así era Rilke, se dolía del mundo. Y ahí pongo, creo que tu carta fue muy puntual, pudiste acceder al poeta y a la persona, que son esas dualidades que tú mencionabas. Rilke era poeta, pero también pues era un individuo y creo yo que batallaba con esas dos cosas, ser esas dos cosas. Bueno, esos eran mis comentarios. Muy bien. ¿Alguien más? Angelín. Gracias, José. Maite, te quiero dar muchísimas gracias. O sea, la verdad que yo tengo muy poca conocimiento de astrología. Me abriste un mundo, ver desde los arquetipos. Yo así como que Tauro y tal, y yo ni leo mucho de eso, pero dije, ¡ay, qué maravilla! O sea, se me hizo increíble. Y ahora lo que tú dices que la huella digital, pues claro que la quiero. Me abriste un mundo y una expectativa increíble acerca de lo que es la astrología. Por un lado. Por otro, portentosa tu presentación. La verdad, todo lo que decías de Rilke, yo lo único que he leído las cartas y decía, pues sí, así es. Entonces me refería a los textos, o sea, que era amoroso, que tenía que todo lo interno, el contacto con la naturaleza. O sea, decía, es que este Rilke. O sea, yo estaba así como impactada porque haz de cuenta que conocer a un autor desde su perspectiva profunda creo que nos da un panorama para entender y para amar más su obra, ¿no? Desde la perspectiva humana. Gracias, Yolanda, porque propusiste esto que nos da el como reconocer más de lo que ya apreciamos al autor. Y otra cosa que yo te quiero decir, Maite, escribe un libro haciendo cartas astrales de los famosísimos o de los autores más lindos. Digo, los que tú valores, pues hay muchísimos escritores, ¿no? Pero ¿cuáles son aquellos que a ti te nacen? Y entonces imagínate escribir un libro con autores reconocidos por ti haciendo las cartas astrales. Yo decía, es que esto debe quedar escrito en un libro y no la del Rilke, sino las de no sé cuántos. De veras que sí sería maravilloso. No era. Y bueno, ya pásanos tu tel para ponernos en contacto para la carta astral. Eso ya es como anuncio, pero lo demás, muy agradecida contigo y con Yolanda. Muchísimas gracias y mil felicidades. No, pues qué bueno que te gustó, Angelín, qué bueno. Igual estuvimos contentos cuando nos dio Vania, me acuerdo la de teatro, y es que cuando yo detecto que tienen algún don, pues hay que compartirlo, ¿no? Y yo ya, por varios comentarios de Maite, de repente había
visto que tenía la capacidad de enseñarnos esto, de compartirnos. Magdalena Dueñas, adelante, tu comentario. Bueno, pues primero felicitarte, Maite, porque bueno, se ve, yo no sé si eso sea que no eres, que